En las últimas semanas hemos asistido a eventos meteorológicos extremos en diferentes partes del mundo, desde la sequía en Australia, que ha causado estragos en forma de incendios, al trágico paso de la borrasca Gloria por la península y Baleares. Acontecimientos que muchos científicos achacan a los efectos del cambio climático. Gloria se ha presentado rompiendo récords y con imágenes que muestran la virulencia de un temporal nunca visto en algunos puntos de la península. Fenómenos extremos que avisan irán aumentando en frecuencia, duración e intensidad. Un asunto que queremos abordar esta mañana en la Mesa de Buenos Días Canarias junto a Pedro Dorta, director de Cátedra de Reducción de Riesgos de Desastres de la Universidad de La Laguna. Señor Dorta, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Y también acompaña en esta entrevista nuestra compañera jefa de Meteorología, Victoria Palma. Vicky, gracias por estar aquí también con nosotros. Buenos días de nuevo. Bueno, en cualquier caso estamos hablando de esa borrasca Gloria muy reciente, todavía se están notando los efectos en la península, sobre todo sus consecuencias. ¿Y se puede achacar esto a los efectos del cambio climático, señor Dorta? No creo que haya nadie que sea capaz de contestar de forma precisa esa pregunta. Es mucho más difícil achacar un evento concreto al cambio climático que una tendencia, porque en realidad el cambio climático es una tendencia. Pero bueno, tiene que ser algo más continuado en el tiempo, ¿no? No, pues, sí, pero además requeriría de un estudio muy exhaustivo de datos y demás. En cualquier caso, todo indica o parece ser que sí, porque hay datos sobre todo de viento y de oleaje que han batido récord en series muy largas tanto de viento como de oleaje y por tanto probablemente sí, pero eso habría que estudiarlo. Yo lo que sí diría es que digamos que este tipo de situaciones nos colocan en lo que probablemente sea un futuro muy cercano. Porque este tipo de situaciones se van a repetir, sobre todo en un contexto de cambio climático donde el nivel del mar asciende y por tanto eso también influye especialmente en las costas. Lo que pasa es que estamos hablando, con el paso de la borrasca Gloria, Vicky, de fenómenos o de situaciones donde se han batido récords. Sí, se han batido bastantes récords. De hecho, en los últimos meses se han batido bastantes récords en el entorno del Mediterráneo. Ha habido varias danas, varias borrascas, con consecuencias que hemos ido viendo. Quizás lo más destacable de Gloria es que ha tenido un comportamiento muy parecido al que han tenido las danas que suelen darse más bien en el otoño por la energía, la cantidad de energía y tanto las cantidades de lluvia como de nieve como las rachas de viento registradas y el oleaje en el Mediterráneo, que pensamos que el Mediterráneo es un mar con menos oleaje. Esta vez se han batido récords importantes, más de 8 metros de ola, casi 9 metros de ola en Valencia, en las costas de Valencia, más de 14 en la boya del puerto, creo que es en Ibiza, es en Baleares, que es una ola bastante destacable ya pues prácticamente tocando tierra. Y bueno, una situación que se ha ido repitiendo en los últimos meses, que cada vez estamos viendo eventos más extremos y vamos a ver, habría que hacer pues específicamente para Gloria un estudio de atribución para poderla asociar al cambio climático. En Australia están empezando a hacer estudios de atribución de la sequía que han tenido los últimos meses para intentar ver si está relacionada con el cambio climático en los grandes incendios que han tenido esta vez, pero lo que está claro es que tenemos que acostumbrarnos a estos eventos. Nos estamos olvidando, por ejemplo, en Canarias, porque llevamos varios años, y diría que al menos 2, sin eventos específicamente extraordinarios, pero aquí también estos eventos se suelen dar con cierta frecuencia y quizás lo que nos habíamos olvidado es lo que estamos viviendo ahora, una sequía meteorológica que también es una de las características pues del clima de las islas. Hemos tenido sequías muy importantes a lo largo de nuestra historia, lo que pasa es que ahora abrimos la llave del grifo y hay agua, y en anteriores etapas pues esas sequías provocaban grandes problemas que los veremos si no nos visita algo de lluvia también al archipiélago. Pero ¿cuántas de estas consecuencias que estamos viendo a través de esas imágenes que nos llegan de la península, señor Dorta, que son traumáticas? Vemos los destrozos que ha ocasionado la borrasca Gloria, también tiene mucho que ver con las infraestructuras, dónde se ha construido. Esto también hay que repensarlo, ¿no? Sin duda. Es más, yo casi achacaría un porcentaje superior a la ordenación del territorio, en este caso concreto, que al propio cambio climático. España ha sufrido un proceso muy acusado de litorización, es decir, de una ocupación intensa de la costa. Hay provincias españolas como Barcelona, como Málaga o como Alicante, donde 60 al 70% del territorio en la costa está ocupado. Hay infraestructuras muy importantes, como por ejemplo toda la red de ferrocarriles catalana que pasa por la costa a muy pocos metros del nivel del mar. Y todo eso, lógicamente, todo tipo de infraestructuras turísticas, playas artificiales,
puertos, etcétera, etcétera. Control de ríos, de manera que los ríos los sedimentos que deben arrastrar los ríos y que forman las playas no llegan al mar y por tanto las playas retroceden. En estos momentos hay muchas playas que están retrocediendo. Todo eso tiene que ver fundamentalmente con la gestión del territorio, mucho más que con el cambio climático. Y no nos olvidemos que eso también ocurre en Canarias. Claro, por supuesto, eso también ocurre en Canarias. Estamos hablando de territorios intensamente poblados, intensamente explotados desde el punto de vista económico, desde el punto de vista turístico, y todo eso hace que la costa en cierta medida haya sido maltratada y como consecuencia de eso la naturaleza pues un poco reclama su espacio. No obstante, el cambio climático lo que va a hacer y lo que está haciendo ya, sin duda ninguna, es agudizar esos procesos que se están empezando a dar en muchos lugares del mundo, no solamente en España. Y si tuviéramos que hablar de nuestro territorio, esa agudización de los procesos, ¿en qué lo estaríamos notando, Vicky, aquí en Canarias? Pues yo te diría que en principio lo más que se está notando son los cambios en temperatura, el aumento por ejemplo de las noches tropicales, de que durante las noches las temperaturas no sean tan frescas, aunque ahora nos hemos estado quejando de frío en las últimas semanas, sí que hay una constatación de que las temperaturas mínimas han ido subiendo con datos en registro a lo largo de los últimos años. También en las temperaturas diurnas, ahora podríamos achacar al tiempo que estamos teniendo a cambio climático, está cambiando el tiempo. Realmente episodios de tiempo soleado como el que hemos tenido pues hace aproximadamente una semana, como el que esperamos a lo largo de esta semana, también forman parte del clima de las islas. Está recogido, es un tipo de tiempo muy específico que además se da justo en enero, es cuando mayor incidencia suele tener, pero sí que es cierto que, por ejemplo, nos hemos quejado de frío cuando estamos en invierno y cuando lo normal sería que tuviéramos temperaturas por la noche bastante frescas, algo que no está ocurriendo y a lo que nos hemos ido acostumbrando. Ahora nos llama la atención que haya pues un par de noches de frío, que tengamos temperaturas bajo cero en la zona de cumbre, que por la altura que tienen las cumbres de La Palma o de la isla de Tenerife es algo que tiene que ser normal, ¿no? Sería algo normal, claro, en invierno y no se está viendo en los últimos años. Ya es más anecdótico tener algunas noches con temperaturas bajo cero que tener noches con temperaturas bajo cero durante buena parte del invierno, que sería lo más normal. Lo que pasa es que el cambio climático ha centrado el debate también en la política, también en diferentes organizaciones que luchan por mitigar sus consecuencias, y en ese caso se desarrolló hace muy poco esa cumbre del clima en Madrid. Allí estuvo presente usted, señor Dorta. ¿Estas cumbres realmente sirven para algo, teniendo en cuenta que hay países que no están por la labor de colaborar? Porque aquí esto tiene que ser un conjunto de todos, ¿no? Una labor de todos. Sí, efectivamente. El cambio climático es una cuestión que se basa en dos patas, la mitigación y la adaptación, y para el tema de la mitigación, si no hay un acuerdo global donde todos los países en realidad se comprometen a reducir emisiones, pues no las emisiones no se reducen y por tanto el calentamiento continúa. La mitigación es un fenómeno global y las cumbres se hacen fundamentalmente para la mitigación, que sería la reducción de gases de efecto invernadero. Mientras haya países que no se ponen a ello, pues es muy difícil. Sin embargo, yo también creo que este tipo de cumbres tienen una función, digamos, social, en el sentido de que los medios de comunicación, por ejemplo, están pendientes durante un tiempo muy largo y durante una duración muy larga de lo que está ocurriendo, distribuyen, divulgan información de todo tipo y, por tanto, en cierta medida, este tipo de cumbres contribuyen de forma efectiva a la conciencia social, a generar un pensamiento mucho más acorde con la naturaleza y, por tanto, a exigir desde el punto de vista político, a darse cuenta de lo que está ocurriendo y, por tanto, votar en relación a eso. Y la función de la Cumbre de Madrid, pues yo creo que ha sido básicamente eso, puesto que no se ha llegado a un acuerdo, no se ha llegado prácticamente Pero está claro que ese objetivo se ha cumplido, el de remover conciencia. Yo creo que la población ha asumido su culpa, incluso su responsabilidad, y quiere hacer algo. Pero claro, luego no encuentran los medios a su alcance para poder lograrlo, señor Dorta. Sí. Yo creo que hay como una impotencia generalizada, ¿no?, de la población. Hay una parte muy importante de la población que está concienciada, o que se está concienciando, o que quiere contribuir de alguna u otra manera, pero realmente no hay, de momento, líneas claras, caminos claros que vendrían definidos, por ejemplo, por leyes, por normas, por sanciones, por premios. Todo eso no existe y, por tanto, la población está un poco en stand-by esperando a ver.
De hecho, hay una ley de cambio climático que se anuncia y vamos a ver qué pasa. Bueno, en cualquier caso, el comportamiento de nuestro clima, no sé hasta qué punto estas fechas del año, de nuestra meteorología, porque a veces en esto también hay que llamar mucho la atención sobre la diferencia entre clima y meteorología, Vicky. El hecho de que estemos en invierno, que es normal que tengamos temperaturas frías, sin embargo no ha llovido. ¿Cómo se está comportando el año hidrológico? Porque el año hidrológico, ¿en qué fecha comienza, Vicky? Pues comienza en el otoño y realmente se está comportando muy mal. Claro. No es el primer año, llevamos en algunos casos pues con sequía meteorológica acusada más de 3 años, no de forma general en todo el archipiélago, pero sí en determinados puntos de las islas, y realmente si lo pensamos, desde septiembre del año pasado apenas ha llovido algo por el norte de las islas, casi nada en las vertientes sur, y son las vertientes sur y oeste las que peores situaciones están padeciendo, y lo hemos visto este pasado verano en el gran incendio de la isla de Gran Canaria. Toda la vertiente de Cumbre, todo lo que sería la vertiente sur y oeste de la isla de Gran Canaria solo recoge agua con los grandes temporales, cuando tenemos grandes borrascas del sur o grandes depresiones aisladas en niveles altos que dejan lluvias intensas en poco tiempo. Ahí es cuando entra mucha agua a las presas o cuando esa zona se riega bien, y no hemos tenido. Llevamos varios años con sequía. Sabíamos en el verano que si aparecía algún tipo de episodio de calor, la situación en determinados puntos del archipiélago con respecto a los incendios forestales iba a ser muy complicada, y al final se cumplió. Y además también vamos viendo una tónica en los últimos años. Yo diría que a partir del año 2007 en adelante, cada vez que tenemos un episodio de calor importante, es raro que nos salte un incendio forestal, y además un gran incendio forestal. Estamos hablando de fuegos con un comportamiento extremo, muy rápido, que antes no se habían visto tampoco en las islas, y que bueno, este año hemos pasado de ver, por ejemplo, del 2000 al 2019 solo habíamos tenido un pirocúmulo constatado en un gran incendio forestal en las islas, y en el 2019 el incendio de Gran Canaria vimos 2 en 2 días diferentes, que ya estamos hablando de unos potenciales de incendio muy grandes. Y bueno, somos unas islas con una masa boscosa importante, en el que a partir del año 2000, cada vez que tenemos episodios de ola de calor, en muchos casos se van batiendo los récords de temperatura, y vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. Nos tenemos que adaptar a las condiciones meteorológicas y al clima futuro que tenga las islas, pero también tenemos que pensar que los eventos extremos han habido, los tendremos, y esperemos que seguramente en el futuro también los veremos. Vamos a ver si solo lluvia o también aparecen otros eventos extremos, que bueno, ya que está don Pedro Dorta aquí, no habíamos visto una tormenta tropical en el entorno del archipiélago, y a partir del 2005 es otro de los elementos que entran a formar parte de las condiciones meteorológicas a vigilar a lo largo de muchos meses en las islas. Entonces, ya por último, señor Dorta, ¿qué le tenemos que decir a esas personas que niegan los efectos del cambio climático? Sobre todo aquellos que también ignoran que el hecho de que suba la temperatura de la Tierra a 2 grados no va a suponer nada, que 2 grados no es nada, ¿no? Pues yo me reiría, básicamente. Es decir, esas personas básicamente lo que tienen es ignorancia. Pero siempre hay detrás cuestiones importantes. Por ejemplo, si nosotros analizamos las empresas de mayor facturación del mundo, de las 10 empresas de mayor facturación del mundo, 9 se dedican a la extracción de combustibles fósiles y 2 a la fabricación de vehículos. Por tanto, hay financiación de esto, no es una cosa inocente, es decir, hay campañas orquestadas en todo esto. Sin embargo, si nosotros preguntamos a la comunidad científica, pues resulta que y hay estudios que lo demuestran, entre el 97 y el 99% de los científicos que trabajan en esta cuestión demuestran sin ningún género de duda que el cambio climático es una realidad. Es más, yo me atrevería a decir incluso que hay muy pocos temas en ciencia donde exista un consenso tan grande como en el tema del cambio climático. Bueno, pues nos quedamos con esta última reflexión de Pedro Dorta, que es director de cátedra de Reducción de Riesgos de Desastre de la Universidad de La Laguna. Señor Dorta, gracias por acompañarnos esta mañana en Buenos Días Canarias. Gracias. Gracias, Vicky. Hasta dentro de un rato. Hasta dentro de un rato.